El granjero se queda choqueado al ver a mendiga discapacitada llevar a su hija a la entrevista. Era una mañana templada en la ciudad, pero el aire parecía cargado de tensión. Las calles estaban llenas de vida, el bullicio de los coches y las voces de la gente se mezclaban en un murmullo incesante. Bianca, con su vestido simple y una chaqueta algo desgastada, caminaba agarrada de la mano de su hija Lía, quien lucía su mejor sonrisa a pesar de la preocupación que resonaba en los ojos de su madre. Su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Hoy era un nuevo comienzo, pensaba, mientras el recuerdo de su vida anterior la acechaba como una sombra. El ascensor del rascacielos brillaba, pero Bianca sentía que se encerraba en un túnel oscuro. El botón de la planta 20 parecía inalcanzable. Con cada pisotón en el suelo pulido, una ola de ansiedad la invadía. ¿Estaría lista? ¿Podía dejar atrás su pasado? Se espoleó con una breve sonrisa a Lía, quien estaba más y aquella forma de mirarla, como si la hubiera visto como un estigma, le encajó justo en el pecho. «No soy una mendiga», pensó, llenándose de determinación. La mirada de la multitud era un desafío, pero Lía le dio un apretón de mano. En ese instante, Bianca vio a su hija como un reflejo del coraje que podía tener. Mientras la entrevista avanzaba, Bianca dejó caer su escudo de dudas. Repasó sus habilidades, sus logros y sus sueños con claridad, buscando conectar. Rodrigo, el director ejecutivo, observaba desde su escritorio. El suave centelleo en sus ojos le revelaba que, quizás, en ella veía algo más que una madre soltera. Quizás él también entendía lo que era luchar contra las adversidades. Y con cada palabra que se soltaba, Bianca se sentía más fuerte, más viva. Pero la atmósfera cambió abruptamente. Al salir de la oficina, el aire se volvió pesado y una sensación de amenaza encajó en su pecho. Allí estaba Julián, su ex pareja, oponente de su batalla, su figura imponente que... Los murmullos comenzaron de nuevo. Ojos curiosos se posaron sobre ellos. Julián sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Bianca sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Por qué lo tenía que ver ahora? Rodrigo, desde su alejamiento, observaba la escena con preocupación, preguntándose si podía ayudarla a enfrentar este oscuro reflejo de su pasado. Mientras el murmullo a su alrededor crecía, Bianca se mantuvo firme, con el corazón latiendo, atrapada entre el miedo y la esperanza. La incertidumbre estaba en el aire. El futuro podía ser brillante o quizás amargo. ¿Qué haría? ¿Cómo enfrentaría el desafío que Julián representaba? Oye, antes de que continuemos con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Solo dale una revisadita rápida al botón rojo de ahí abajo para asegurar que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que... ¡Ay! Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! Bianca estaba ahí, sintiendo el nudo que le oprimía el pecho. Julián acercándose, un instante desolador, como un vendaval que oscurece el día. La mirada de su ex, ferocísima, se interponía entre ella y el resto del mundo. Lía, su pequeña, aferrada a su mano, sentía el miedo palpitar en el aire. Pero también había algo más, un silencio que podía cortar con un cuchillo.
Bianca tragó saliva. Necesitaba ser fuerte. ¿Qué haces aquí? La voz de Julián resonó en el pasillo, poderosa, llena de desprecio. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Las miradas se incrustaron como dagas. ¿Creías que podías escapar de todo esto? Aquel tono burlón y desafiante le dio a Bianca un vuelco en el estómago. No podía permitir que su pasado la tratara de nuevo, no ahora que había dado un paso importante. Estoy aquí por ella, por nuestra hija, dijo con firmeza, aunque su voz tembló. La esperanza de un futuro diferente brillaba tenuemente, pero se sentía como si estuviera en el borde de un acantilado. Julián sonrió, pero no era una sonrisa que ofreciera alivio. Era una mueca, un destello de triunfo que la hizo estremecer. Y a mí, ¿quién me defiende? Dijo, alargando la mano, gesticulando. Por un momento, el mundo a su alrededor se difuminó. La tensión creció, como un violonchelo que se afina antes de una sinfonía dramática. Bianca sintió un frío recorrer su espalda, pero de repente un grito desgarrador irrumpió, seguido de un estruendo. Las puertas del edificio se abrieron violentamente y un grupo de hombres entró, camiseta blanca y máscaras negras, como fantasmas oscuros. La multitud se dispersó, el caos se desató. ¿Qué estaba pasando? La risa burlona de Julián se desvaneció. Bianca, paralizada por el miedo, no pudo moverse. Lía, al escuchar el grito, se aferró a su madre, los ojos amplios como platos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con una mezcla de incredulidad y terror. Un hombre avanzó hacia Julián, quien trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. «Eres un traidor, te hemos estado buscando», dijo el desconocido, y sus palabras retumbaron en el pasillo como un eco aterrador. Bianca no podía creer lo que oía. ¿Traidor? ¿De qué hablaban? Las miradas se cruzaron como rayos. ¿Qué había hecho Julián? Las voces comenzaron a chocar unas con otras. Gritos, confusiones. Los hombres enmascarados apuntaron sus armas. Todo quedó en silencio por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, visiblemente pálido, trató de explicarse, pero sus palabras se perdían en el ruido. «No es lo que piensan». Su ruego quedó atrapado en una marea de furia. «¿Nunca te has preguntado de dónde saca el dinero con el que vive?», dijo uno de los hombres, su voz llena de un odio consumado. «Hoy te traemos cuentas y no vamos a dejar esto así». Bianca sintió un golpe en el corazón. La verdad giró en su mente como un torbellino. Julián no solo era su ex, era algo mucho más oscuro. ¿Era posible que hubiera estado viviendo de un mundo que ella no conocía? ¿Era él un criminal? La idea era devastadora, un ladrillo pesado que le caía sobre el pecho. La atmósfera se volvió explosiva. Las miradas de la sala mostraban horror, incredulidad. Rodrigo, que había salido de su oficina, miraba ahora la escena con perplejidad. Su expresión cambió de curiosidad a tensión. «No», murmuró Bianca, atrapada en una confusión creciente. Lía aún apretaba su mano, sin entender el peligro cercano. ¿Qué haría ahora? El futuro se oscureció, y el amor que había una vez conocido se convirtió en una traición. Todo lo que había construido podría estar a punto de desmoronarse. En aquel instante se dio cuenta de que su vida estaba a punto de cambiar por completo, y la pregunta se instaló en su mente. ¿Podría enfrentarse a los secretos de su pasado y proteger a su hija de lo que Julián en realidad era? Bianca estaba ahí, sintiendo el nudo que le oprimía el pecho. Julián acercándose. Un instante desolador
como un vendaval que oscurece el día. La mirada de su ex, ferocísima, se interponía entre ella y el resto del mundo. Lía, su pequeña, aferrada a su mano, sentía el miedo palpitar en el aire. Pero también había algo más, un silencio que podía cortar con un cuchillo. Bianca tragó saliva. Necesitaba ser fuerte. ¿Qué haces aquí? La voz de Julián resonó. Los murmullos a su alrededor se intensificaron. Las miradas se incrustaron como dagas. ¿Creías que podías escapar de todo esto? Aquel tono burlón y desafiante le dio a Bianca un vuelco en el estómago. No podía permitir que su pasado la atrapara de nuevo. No ahora que había dado un paso importante. «Estoy aquí por ella, por nuestra hija», dijo con firmeza, aunque su voz tembló. La esperanza de un futuro diferente brillaba tenuemente, pero se sentía como si estuviera en el borde de un acantilado. Julián sonrió, pero no era una sonrisa que ofreciera alivio. Era una mueca, un destello de triunfo que la hizo estremecer. «¿Y a mí? ¿Quién me defiende?», dijo, alargando la mano, gesticulando. Por un momento, el mundo a su alrededor se difuminó. La tensión creció, como un violonchelo que se afina antes de una sinfonía dramática. Bianca sintió un frío recorrer su espalda. Pero de repente, un grito desgarrador irrumpió, seguido de un estruendo. Las puertas del edificio se abrieron. Vi. La multitud se dispersó. El caos se desató. ¿Qué estaba pasando? La risa burlona de Julián se desvaneció, transformándose en un grito de sorpresa. Bianca, paralizada por el miedo, no pudo moverse. Lía, al escuchar el grito, se aferró a su madre, los ojos amplios como platos. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con una mezcla de incredulidad y terror. Un hombre avanzó hacia Julián, quien trató de retroceder, pero ya era demasiado tarde. «Eres un traidor, te hemos estado buscando», dijo el desconocido, y sus palabras retumbaron en el pasillo como un eco aterrador. Bianca no podía creer lo que oía. ¿Traidor? ¿De qué hablaban? Las miradas se cruzaron como rayos. ¿Qué había hecho Julián? Las voces comenzaron a chocar unas con otras, gritos, confusiones. Los hombres enmascarados apuntaron sus armas. Todo quedó en silencio por un instante, como si el tiempo se hubiera detenido. Julián, visiblemente pálido, trató de explicarse, pero sus palabras se perdían en el ruido. «No es lo que piensan». Su ruego quedó atrapado en una marea de furia. ¿Nunca te has preguntado de dónde saca el dinero con el que vive?, dijo uno de los hombres, su voz llena de un odio consumado. «Hoy te traemos cuentas y no vamos a dejar esto así». Bianca sintió un golpe en el corazón. La verdad giró en su mente como un torbellino. Julián no solo era su ex, era algo mucho más oscuro. ¿Era posible que hubiera estado viviendo de un mundo que ella no conocía? ¿Era él un criminal? La idea era devastadora, un ladrillo pesado que le caía sobre el pecho. La atmósfera se volvió explosiva. Las miradas de la sala mostraban horror, incredulidad. Rodrigo, que había salido de su oficina, miraba ahora la escena con perplejidad. Su expresión cambió de curiosidad a tensión. «No, no», murmuró Bianca, atrapada en una confusión creciente. Lía aún apretaba su mano, sin entender el peligro cercano. ¿Qué haría ahora? El futuro se oscureció, y el amor que había una vez conocido se convirtió en una traición.
Todo lo que había construido podría estar a punto de desmoronarse. Pero en un giro inesperado, un hombre entre los enmascarados dio un paso adelante, quitándose la máscara. Bianca se quedó paralizada. Era Mateo, su hermano perdido, aquel que había desaparecido años atrás, arrastrado por un círculo de delincuentes del que jamás quiso hablar. Bianca, dijo él, la voz quebrada por la emoción. Lo siento mucho. He estado enredado en todo esto, pero necesito que me escuches. Los murmullos se intensificaron. La habitación entera parecía ahogarse en confusión. Mateo, ¿qué haces aquí? Bianca apenas podía hablar. La realidad se desvanecía ante ella. El hermano que había pensado que nunca volvería a ver estaba en medio de este caos. Te prometo que no estoy aquí para lastimarte, declaró Mateo, y los hombres que lo acompañaban retrocedieron un poco, asintiendo. Julián te ha mentido. Lo que él es no es nada comparado con la verdad que te oculté. El eco de sus palabras resonó en la mente de Bianca. ¿Qué secretos ocultos giraban a su alrededor? ¿Cuánto de su vida escapaba de su control? La verdad parecía más aterradora que la mentira. Todo se torcía y una nueva trama se tejía en el aire. ¿Cómo se relacionaría su hermano con Julián? ¿Qué significaba esto para ella y Lía? Una sombra de pánico se intensificó en su interior. ¿Qué dices?, preguntó Julián con voz temblorosa, consciente de que la atención se dispersaba. ¿Qué sabes? Es hora de que todos conozcan la verdad, respondió Mateo, y la tensión era palpable, un hilo que se estiraba, a punto de romperse. La incertidumbre envolvía la escena. ¿Qué revelaciones desataría esta noche? ¿Podría Bianca enfrentarse a la realidad? ¿O todo lo que había tenido era un espejismo? La historia estaba tomando un rumbo inesperado y el futuro se precipitaba a un abismo incierto. Bianca sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su hermano, Mateo, colisionó en su mente como un trueno. Julián, que había sido un fantasma en su vida, ahora parecía un simple peón en un tablero mucho más grande. ¿Qué estás diciendo?, exigió, su voz rasposa por la incredulidad. El miedo contagiado a Lía se hizo palpable, como un aire frío que rodeaba a la pequeña. Mateo dio un paso adelante, su expresión seria ahora. Los ojos reflejaban una historia compleja que no se podía contar en una simple conversación. Julián no es lo que creía que era. Está involucrado en un negocio que nunca debiste conocer. Yo no pude protegerte, y ahora es el momento de que sepas la verdad. El silencio era ensordecedor, como si todos contuvieran la respiración. Los hombres enmascarados se aseguraron de que la atención siguiera centrada en Julián. «¡Es un maldito traidor!», espetó uno de ellos, con la respiración entrecortada, haciendo eco de un odio acumulado durante años. Los murmullos crecieron. El asombro de los presentes se marchitaba ante la creciente tensión. «¡No me digan eso!», gritó Julián, como si intentara despegarse de la acusación con un alarido de rabia. «No sé de qué hablan. ¡Saquen a esos locos de aquí!». Bianca, esos momentos que parecían eternos, comprendió que estaba en el centro de una tormenta, y el ojo del huracán amenazaba derrumba. Su voz titiló, temblando entre la esperanza y la furia. Mateo alzó las manos. «Escucha, Bianca, yo estaba con él, en el pasado. Aún estoy atrapado, pero quería liberarte antes.
La vida que has estado llevando está llena de mentiras. Julián no es solo un hombre, es parte de algo más grande. Un escalofrío recorrió sus palabras, haciéndola sentir más vulnerable que nunca. La multitud se mantenía expectante. El director Rodrigo miraba con el ceño fruncido, tratando de comprender el giro inesperado de la situación. ¿Por qué estás aquí, Mateo? ¿Por qué ahora?, preguntó Bianca, su corazón clamando respuestas. Mateo bajó la voz. ¿Por qué? Porque no solo es un traidor, es un asesino. Ha hecho cosas terribles. Debes protegerte a ti y a Lía. No estás a salvo. Las palabras retumbaron en su cabeza. Bianca sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La pura incredulidad la invadía. Julián, el padre de su hija, un hombre que había sido el centro de su universo, era un criminal. «Esto no puede ser verdad», murmuró, su corazón pesando como una losa en el pecho. «¡Mira!», gritó Julián, ahora visiblemente agitado, retrocediendo mientras intentaba buscar una salida. «Esto no es lo que parece. Mateo quiere destruirnos». En un instante, el caos estalló. Un hombre del grupo enmascarado gritó: «¡Atrápenlo!». En un segundo de confusión, los hombres avanzaron hacia Julián. La atmósfera se tornó electrizante. Bianca logró ver cómo Julián, con la mirada aterrorizada, intentaba escapar. Un golpe sordo resonó en el aire. Todo se detuvo por un instante. Julián se tambaleó hacia atrás antes de caer, su rostro pálido reflejando la desesperación. «No, no», balbuceó, y de repente la escena se tornó oscura. Un disparo. Todo se cubrió de un silencio helado. Bianca quedó paralizada. El horror se reflejó en sus ojos. Lía, temblando como una hoja, miraba a su madre sin entender. «¡Mamá! ¿Qué pasó?». El caos se desató de nuevo. Los hombres enmascarados se apresuraron hacia Julián, y los gritos comenzaron a resonar en el pasillo. «¡Lárgate de aquí!», aulló uno, mientras a Bianca se le escapaba un grito mudo. Él estaba en el suelo, su vida deslizándose entre sus dedos. Mientras la multitud se dispersaba en medio del pánico, una verdad amenazadora se cernía sobre ella. Todo lo que había creído, cada momento compartido con Julián, era ahora un espejismo aterrador. Su pasado, sus recuerdos, todo oscuro y turbio, manchado por terribles secretos. Bianca retrocedió, el miedo invadiéndola. «¡Mateo! ¿Qué has hecho?». El grito rasgó la atmósfera en pedazos y la incertidumbre envolvió su mente. No solo se trataba de proteger a Lía, ahora su propia vida estaba en juego. Mateo, con un rostro apesadumbrado, la miró. «Ella tiene que saber. La verdad puede ser más cruel que la muerte. Te lo prometo, Bianca. Estoy aquí para ayudarte. Pero debemos irnos». El futuro estaba lleno de sombras y preguntas. La vida era más complicada de lo que había creído, y ahora todo se desvanecía. ¿Podría salvar a su hija de este caos? ¿Y quién era verdaderamente Julián? Las respuestas se deslizaban entre sus dedos como arena del desierto, mientras el eco de lo que había escuchado resonaba en su mente. El juego apenas comenzaba. Bianca sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su hermano Mateo colisionó en su mente como un trueno. Julián, que había sido un fantasma en su vida, ahora parecía un simple peón en un tablero mucho más grande. «¿Qué estás diciendo?», exigió, su voz palpable por la incredulidad. El miedo, palpable en Lía, se hizo eco de un aire frío que le rodeaba. Mateo dio un paso adelante.
su expresión seria ahora. Julián no es lo que parece. Ha hecho cosas terribles. Yo he estado atado a esto. El pánico en la sala era abrumador. Los hombres enmascarados mantenían los ojos fijos en Julián, ansiosos por devorar cualquier señal de debilidad. «¡Detente, Mateo!», gritó Julián, con un tono lleno de rabia y miedo. «¡Estás arruinando todo!». Las palabras de Mateo llenaron el aire entre ellos como un puñal. «¿Por qué no le cuentas la verdad? ¿Por qué no le dices lo que realmente eres?». Bianca sintió una punzada en el estómago. Julián no era solo su pareja, era el padre de su hija. «Julián, ¿es verdad?». Su voz tembló mientras buscaba respuestas en esos ojos que alguna vez había amado. «No, no te creas sus mentiras. Todo esto es una trampa. No sabes nada de él», replicó Julián, en un intento desesperado por sostener su imagen, refutando la acusación que quizás ya lo había atrapado. Pero la atmósfera cambiaba rápidamente. De repente, un crujido resonó a sus espaldas. Un militar en uniforme, entonando autoridad a su paso, empujó a la multitud a un lado. «¡Policía! ¡Al suelo!», ordenó, con el brazo extendido, apuntando una pistola contra el grupo de enmascarados. El mundo de Bianca se detuvo. «¿Qué está pasando?», murmuró, aún sin poder procesar el caos. Las miradas se dirigieron hacia los policías. El silencio se hizo más denso. Julián se puso pálido como una hoja de papel. «¡Manos arriba!», gritaron otros policías, rodeando a Julián y a Mateo, instigando el pánico. Los hombres enmascarados fueron acorralados entre el griterío y las sirenas. Bianca veía a Julián retroceder con un miedo auténtico pintado en su rostro. «¡No, no, por favor!», gritó Julián. «No pueden llevarme. Solo quiero a mi familia». Su voz se quebró y algo dentro de Bianca se desmoronó. Mateo avanzó hacia él, el miedo al borde de la desesperación. «Todo lo que hiciste nos afecta a todos. Elige de qué lado estás». Los policías comenzaron a tomar posiciones. La sala se llenó de gemidos, gritos y el sonido característico del metal de armas deslizándose. El caos estaba a un paso de estallar. Pero en medio de la confusión, algo aún más impactante ocurrió. Bianca sintió un tirón en su brazo. Entre la multitud, una figura familiar estaba empujando hacia ella. Era su madre. «¡Bianca!», exclamó, los ojos desorbitados de terror y desespero. «¡Ten cuidado!». «Mamá, ¿qué haces aquí?». Bianca no podía creerlo. Su madre había estado lejos por tantos años. «No es seguro. Escucha, fui a buscarte. No sabía que esto iba a pasar, pero tengo que decirte algo». Su madre parecía tambalearse. «Julián no es quien tú piensas que es». El tiempo se detuvo de nuevo. Julián miró a Bianca, su rostro torcido en ansiedad. «¡Cállate! No sabes de qué hablas». La mirada de su madre pasó sobre todos, cargando un secreto que no aguantaría. «Bianca, nosotros no estábamos solos en esto. Yo también estuve involucrada, y no en la forma que creías. Él te ha mentido desde el principio». Las palabras de su madre fueron un ancla que la arrastró a aguas turbulentas. «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso?». Su voz, una mezcla de incredulidad y dolor. Uno de los policías hizo un movimiento inusitado y disparó al aire, creando una explosión de ruido que envolvió a todos. «¡A todos! ¡Al suelo! ¡No se muevan!», ordenó. Y el caos volvió a estallar. Ante la revelación devastadora, la cadena de eventos cambiaría para siempre la vida de Bianca. Se sentía perdida, atrapada entre el amor y el odio, entre mentiras y verdades que ahora eran inalcanzables. Justo cuando la situación parecía volverse más crítica, la madre de Bianca giró hacia ella.
con lágrimas en los ojos, y dijo con voz temblorosa: «La verdad es aún más oscura de lo que imaginas. No solo Julián, hay más en juego, y tú eres el corazón del juego». El impacto de esas palabras dejó a Bianca sin aliento. El futuro era un laberinto de sombras. Las revelaciones se multiplicaban, cada nuevo detalle destruyendo lo que creía saber. ¿Podría enfrentarse a ese mundo que no había elegido? ¿Qué significaban estas revelaciones para Lía? La historia apenas empezaba, pero las preguntas, las dudas pesaban como un fardo alrededor de sus hombros. ¿Quién era realmente Julián? ¿Y su madre? La amenaza acechaba en cada esquina. Con la policía y la revelación de su madre, algo le decía que las respuestas estaban aún más allá, justo al borde de la tormenta. Bianca sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su hermano, Mateo, colisionó en su mente como un trueno. La tensión era insoportable, y, mientras Julián parecía cada vez más acorralado, algo dentro de ella empezó a romperse. «¿Qué estás diciendo?», exigió Mateo, su voz temblando por la intensidad del momento. El aire estaba cargado de secretos, y ella sabía que no había forma de retroceder. Los policías se movían con rapidez, formando un cerco alrededor de Julián, que ya no parecía el mismo hombre al que había amado. El pánico en su rostro la hizo sentir una punzada de dolor. «¡Ah! ¡Esto no puede estar pasando!», pensaba. Lía, aún aferrada a su mano, miraba a su madre con ojos llenos de miedo y preguntas. Mateo tomó un respiro, su mirada fija en Julián. «No me mientas más, Julián. Debes enfrentar lo que has hecho». Las palabras resonaban en el ambiente como un eco ominoso. Algo en la expresión de Mateo lo delataba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. De repente, todo cambió. Una explosión ensordecedora retumbó en la sala. Las ventanas estallaron y el aire se llenó de cristales volando en todas direcciones. Bianca se lanzó sobre Lía, cubriéndola con su cuerpo y sintiendo el frío metal de un fragmento del cristal rozar su espalda. «¡Lía, cúbrete!», gritó, mientras sus corazones se disparaban, atrapados en el caos. El sonido del estallido se apagó momentáneamente, y el mundo se detuvo. Todos estaban paralizados, mirando a su alrededor, tratando de entender qué había pasado. La adrenalina corría por sus venas cuando vio humo entrar por la puerta, mezclándose con la confusión. Los hombres enmascarados empezaron a gritar. La habitación se llenó de caos y pánico. Julián estaba contra la pared. El color de su piel había palidecido, y por primera vez la desesperación brilló en sus ojos. Mateo, en el intento de proteger a Bianca y a Lía, dejó caer una de las armas que había llevado consigo, el metal resonando al caer al suelo. «No, por favor», suplicó Julián, mientras el ruido de sirenas se acercaba. Pero a Bianca le parecía como si el tiempo estuviera jugando en su contra. En un momento de claridad, se dio cuenta de que estaban en medio de un fuego mucho más oscuro de lo que había imaginado. Y entonces, un grito desgarrador surgió entre el caos. «¡Mateo! ¡No!», era la voz de su madre. Ahora liberada de la multitud, ella se había lanzado hacia adelante, pero ya, cuando Mateo se giró, un segundo hombre enmascarado había surgido en la confusión y, sin dudar, apuntó su arma directamente a la cabeza de Mateo. En un instante se hizo el silencio.
Bianca sintió que el aire se quedaba atascado en su garganta, como si el mundo hubiera parado. «Hijo de», murmuró alguien del grupo enmascarado, el rostro lleno de furia. Y en ese momento fatídico apretó el gatillo. Bianca estalló en lágrimas. El horror de lo que estaba viendo la atravesó como un daguerro. El golpe sordo resonó y Mateo cayó de rodillas. Una mancha oscura se extendió en su camisa. «¡Mateo!». La desgarradora súplica salió de su pecho, llenando la habitación con su dolor. Julián miró a su hermano y por primera vez sus ojos mostraron algo más que rabia. Había miedo. «¡No!», gritó, tratando de avanzar, pero los policías lo mantuvieron bajo control. Bianca no podía parpadear. El mundo se había vuelto surrealista. «¿Por qué? ¿Por qué, Julián?», susurraba entre sollozos. La revelación de su vida, tratándose de traiciones y secretos, parecía un juego cruel de cartas. Y ella estaba a punto de perder todo. La policía ya estaba rodeando el lugar. En medio del tumulto, Bianca se dio cuenta de que su madre había dejado de gritar, su rostro desvanecido, atrapado en la tragedia. «Hay cosas que no sabes», murmuró, mientras se acercaba al cuerpo de Mateo. Un dolor paralizador se apoderó de ella. «Mateo, por favor, no». Pero Mateo ya no respondía. El caos era abrumador y las sirenas retumbaban más cerca. Bianca se dio cuenta de que la verdad había estado en las sombras mucho tiempo y que ahora todo, cada secreto, cada traición, estaba a punto de salir a la luz. «¡Al suelo!», gritó un oficial cuando los hombres enmascarados comenzaron a retroceder. El aire era espeso de miedo y confusión, pero Bianca no podía apartar su mirada del cuerpo sin vida de su hermano. Las preguntas crecían en su mente, y una única. Todo había cambiado para siempre. ¿Qué más le ocultaba su madre? El camino hacia adelante se oscurecía, y Bianca sabía, en su interior, que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. ¿Y si sus propios lazos de sangre eran parte del mismo engaño? La vida que había conocido se desmoronaba en un instante. Bianca sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su hermano, Mateo, colisionó en su mente como un trueno. La tensión era insoportable. Y, mientras Julián parecía cada vez más acorralado, algo dentro de ella empezó a romperse. «¿Qué estás diciendo?», exigió Mateo, su voz temblando con la intensidad del momento. El aire estaba cargado de secretos, y ella sabía que no había forma de retroceder. Los policías se movían con rapidez, formando un cerco alrededor de Julián, quien ya no parecía el mismo hombre al que había amado. El pánico en su rostro la hizo sentir una punzada de dolor. «Esto no puede estar pasando», pensaba. Lía, aún aferrada a su mano, miraba a su madre con ojos llenos de miedo y preguntas. Mateo tomó un respiro, su mirada fija en Julián. «No me mientas más, Julián. Debes enfrentar lo que has hecho». Las palabras resonaban en el ambiente como un eco ominoso. Algo en la expresión de Mateo lo delataba, como si supiera más de lo que estaba dispuesto a decir. De repente, todo cambió. Una explosión ensordecedora retumbó en la sala. Las ventanas estallaron y el aire se llenó de cristales volando en todas direcciones. Bianca se lanzó sobre Lía, cubriéndola con su cuerpo y sintiendo el frío metal de un fragmento del cristal rozar su espalda. «¡Lía, cúbrete!», gritó, mientras sus corazones se disparaban, atrapados en el caos. El sonido del estallido se apagó momentáneamente y el mundo se detuvo.
Todos estaban paralizados, mirando a su alrededor, tratando de entender qué había pasado. La adrenalina corría por sus venas cuando vio humo entrar por la puerta, mezclándose con la confusión. Los hombres enmascarados comenzaron a gritar. La habitación se llenó de caos y pánico. Julián estaba contra la pared. El color de su piel había palidecido y por primera vez la desesperación brilló en sus ojos. Mateo, en el intento de proteger a Bianca y a Lía, dejó caer una de las armas que había llevado consigo, el metal resonando al caer al suelo. «¡No, por favor!», suplicó Julián, mientras el ruido de sirenas se acercaba. Pero a Bianca le parecía como si el tiempo estuviera jugando en su contra. En un momento de claridad, se dio cuenta de que estaban en medio de un juego mucho más oscuro de lo que había imaginado. Y entonces un grito desgarrador surgió entre el caos. «¡Mateo, no!». Era la voz de su madre, ahora liberada de la multitud. Ella se había lanzado hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Cuando Mateo se giró, un segundo hombre enmascarado había surgido en un instante. Se hizo el silencio. Bianca sintió que el aire se quedaba atascado en su garganta, como si el mundo hubiera parado. «¡Hijo de!», murmuró alguien del grupo enmascarado, el rostro lleno de furia. Y en ese momento fatídico, apretó el gatillo. Bianca estalló en lágrimas. El horror de lo que estaba viendo la atravesó como una daga. El golpe sordo resonó y Mateo cayó de rodillas. Una mancha oscura se extendió en su camisa. «¡Mateo!». La desgarradora súplica salió de su pecho, llenando la habitación con su dolor. Julián miró a su hermano y por primera vez sus ojos mostraron algo más que rabia. Había miedo. «¡No!», gritó, tratando de avanzar, pero los policías lo mantuvieron bajo control. Bianca no podía parpadear. El mundo se había vuelto surrealista. «¿Por qué? ¿Por qué, Julián?», susurraba entre sollozos. La revelación de su vida, tratándose de traiciones y secretos, parecía un juego cruel de cartas, y ella estaba a punto de perder todo. La policía ya estaba rodeando el lugar. En medio del tumulto, Bianca se dio cuenta de que su madre había dejado de gritar, su rostro desvanecido, atrapado en la tragedia. «Hay cosas que no sabes», murmuró, mientras se acercaba al cuerpo de Mateo. Un dolor paralizador se apoderó de ella. «Mateo, por favor, no». Pero Mateo ya no respondía. El caos era abrumador y las sirenas retumbaban más cerca. Bianca se dio cuenta de que la verdad había estado en las sombras mucho tiempo y que ahora todo, cada secreto, cada traición, estaba a punto de salir a la luz. «¡Al suelo!», gritó un oficial cuando los hombres enmascarados comenzaron a retroceder. El aire era espeso de miedo y confusión, pero Bianca no podía apartar su mirada del cuerpo sin vida de su hermano. Las preguntas crecían en su mente y una única verdad la atravesó. ¿Qué más le ocultaba su madre? El camino hacia adelante se oscurecía y Bianca sabía en su interior que las respuestas estaban más cerca de lo que pensaba. De repente, un sonido sordo, casi apagado, emergió del fondo de la sala. Todos se volvieron hacia la fuente. Un hombre, con un rostro familiar, entró corriendo con una bolsa negra en las manos. Era Ricardo, el viejo amigo de Julián, aquel que nunca dio señales de vida después de haber desaparecido. Su mirada era intensa y decidida. «Tienen que escucharme. Es sobre el dinero. Todo esto está vinculado». «¡Cállate, Ricardo!», gritó Julián, ahora visiblemente sudoroso.
No puedo callar, insistió Ricardo, elevando la voz. La verdad sobre Mateo y lo que saben de ti está en esta bolsa. Con un movimiento rápido, arrojó la bolsa al suelo. En un instante, todo quedó en silencio otra vez. Bianca sintió que el frío sudor le recorría la espalda. Los hombres enmascarados se detuvieron, curiosos, mientras los policías miraban a Julián y luego a la bolsa. Algo grande se agitaba en el aire. Una tormenta de revelaciones estaba a punto de estallar. Todo lo que has hecho, Julián, esto lo cambia todo. La conexión con Mateo y tu madre. Bianca tragó saliva. No podía ser cierto. Todos los lazos y secretos que había creído conocer se desmoronaban. La verdad sobre la bolsa comenzó a emerger y fue como un terremoto en su interior. ¿Qué significaba realmente todo esto? ¿Era su familia parte de esta red más oscura? Su corazón latía desbocado. Las ilusiones de una vida segura se desvanecían mientras se enfrentaba a un nuevo y aterrador panorama que no había anticipado. ¿Podía confiar en alguien en esta habitación? Todo se iba a la deriva y un nudo en su garganta le decía que lo peor estaba por llegar. Todos la miraban, expectantes, y en ese momento Bianca supo que su vida, tal como la conocía, jamás volvería a ser la misma. Las sombras se acercaban y el verdadero horror apenas empezaba a revelarse. Bianca sintió que el corazón le latía a 1000 por hora. La revelación de su hermano, Mateo, colisionó en su mente como un trueno. El silencio que siguió fue pesado, casi doloroso. La bolsa negra, ahora tirada en el suelo, parecía un oscuro augurio de lo que estaba por venir. «¿Qué hay dentro?», murmuró. La voz de Julián era apenas un susurro, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. «¡No lo abran!», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz resonando con furia y miedo. Los policías levantaron las armas. Todos estaban atrapados en un instante que parecía eterno. El aire cargado de incertidumbre y temor. «¡No, no, no!», repetía Julián, su mirada oscilando entre la bolsa y el grupo. «¡Este no es el momento!». Pero era evidente que la bolsa escondía secretos mucho más profundos. Una línea invisible se creó entre los presentes, y todo dependía de lo que estaba por suceder. Mateo, temblando, se adelantó un paso. «La verdad está ahí. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto?». Sus ojos brillaban con determinación y miedo al mismo tiempo. «Lo que he hecho para proteger a Bianca y a Lía. Sí, hay cosas en juego que no comprenden. Y Julián, él es la razón de todo este desastre». Bianca tomó un profundo aliento, sintiendo como su pecho se apretaba. «Mateo, ¿qué sabes de mí, de Julián?». Las palabras brotaron casi al borde del llanto. La confusión, la angustia, todo se apoderó de ella nuevamente. Antes de que Mateo pudiera responder, un estruendo ensordecedor resonó desde la entrada. La puerta principal se abrió de un golpe. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro y armados, irrumpió en el lobby. «¡Nadie se mueva!», gritaron, apuntando con sus armas a la multitud. La confusión se transformó en un caos absoluto. «¡Todos al suelo!», instó uno de los nuevos intrusos. Y en un instante, el escenario se convirtió en un campo de batalla. Bianca se lanzó hacia Lía, cubriéndola, sintiendo el terror arder en su pecho. El sonido de disparos resonó, pero el todo se tornó un relámpago de movimiento. La gente gritaba, se lanzaba al suelo, y los hombres enmascarados de la otra esquina respondieron disparando.
¡Mateo!, gritó Bianca, sintiendo que el mundo se sacudía a su alrededor. Las sirenas de la policía se acercaban, pero el desenfreno era palpable. Julián había desaparecido en la confusión, y los hombres enmascarados se estaban resguardando. Pero fue en ese caos y confusión que Bianca vio algo que la hizo detenerse. Uno de los hombres enmascarados, en medio de la refriega, se quitó la máscara, y el rostro que vio la dejó helada. ¡Era su madre! ¡Mamá!, gritó Bianca, la incredulidad transformándose en horror. ¿Qué haces aquí? Bianca, necesito que... No hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por nosotros. Su madre, con el rostro pálido, miraba a su alrededor con urgencia. Esto no es lo que parece. Tienes que entender. La confusión se apoderó de Bianca. La verdad que había estado buscando en su vida se hizo añicos en ese momento. Su madre, la misma mujer que creía haber tenido alejada por tanto tiempo, estaba envuelta en el mismo caos que casi le había costado la vida. Un disparo resonó muy cerca y la madre de Bianca, con el rostro lleno de miedo, tropezó hacia atrás. Los ojos de Bianca se abrieron como platos cuando vio la mancha roja expandirse en la camisa de su madre. «¡Mamá, no!», gritó, corriendo hacia ella con el alma desgarrada. «¡Bianca, no!», la madre levantó la mano, pero era demasiado tarde. El amor y el horror colisionaron en su pecho. Ella se quedó paralizada mientras su madre caía al suelo, el eco de su cuerpo resonando en el suelo de mármol. Todo girando, todo cayendo a pedazos. La multitud se dispersó, pero Bianca no podía moverse. «¿Por qué, mamá?». El llanto le brotaba con desesperación mientras miraba a su madre en el suelo. En un instante, lo que había creído cierto se transformaba en un laberinto de mentiras. El rostro de Julián apareció nuevamente en su mente, y con él todos los sueños que había tenido. «Dime la verdad», murmuró, apenas consciente de los hombres aún disparando, de los policías gritando órdenes. El silencio se cernía sobre ella, una sombra pesada. Tú eres parte de esto, Bianca», murmuró su madre, con los labios temblando mientras la vida se desvanecía de sus ojos. «Tú eres la clave». Todo se oscurecía. Bianca sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor. La revelación la golpeó con toda su fuerza. Y aún así, el eco de la muerte de su madre retumbaba en su cabeza. «¡No! ¡Esto no es real!», gritó Bianca, mirando a su alrededor, buscando respuestas, buscando a Julián. Pero él estaba perdido en el caos, y ella estaba atrapada en su propio infierno. Las luces de las patrullas reflejaban un mundo envuelto en tragedia, pero la controversia seguía viva en su pecho. Había una verdad siniestra, algo oscuro que aún no entendía. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?». Sus palabras se perdieron en el aire. El círculo interminable de la traición se cerraba sobre ella. Y en ese momento, Bianca supo que su vida jamás sería igual. No solo había perdido a su madre, sino que el secreto del que tanto había huido la seguía a cada paso. Con la muerte de su madre, el verdadero horror apenas empezaba a revelarse, y todo lo que había creído se desmoronaba. Bianca sintió que el corazón le latía con fuerza. La revelación de su hermano, Mateo, colisionó en su mente como un trueno. El silencio que siguió fue pesado, casi doloroso. La bolsa negra, ahora tirada en el suelo,
Parecía un oscuro augurio de lo que estaba por venir. «¿Qué hay dentro?», murmuró Julián. Su voz era apenas un susurro, como si supiera que el tiempo se le estaba acabando. «¡No lo abran!», gritó uno de los hombres enmascarados, su voz resonando con furia y miedo. Los policías levantaron las armas, listos para reaccionar. Pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Todos estaban atrapados en un instante que parecía eterno. El aire cargado de incertidumbre y temor. «No, no», repetía Julián, su mirada oscilando entre la bolsa y el grupo. «Este no es el momento». Pero era evidente que la bolsa escondía secretos mucho más profundos. Una línea invisible se creó entre los presentes y todo dependía de lo que estaba por suceder. Mateo, temblando, se adelantó un paso. «La verdad está ahí. ¿Quieren saber de qué se trata todo esto?». Sus ojos brillaban con determinación y miedo al mismo tiempo. «Lo que he hecho para proteger a Bianca y a Lía. Sí, hay cosas en juego que no comprenden. Y Julián, él es la razón de todo este desastre». Bianca tomó un profundo aliento, sintiendo cómo su pecho se apretaba. «Mateo, ¿qué sabes de mí, de Julián?». Las palabras brotaron casi al borde del llanto. La confusión, la angustia, todo se apoderó de ella nuevamente. Antes de que Mateo pudiera responder, un estruendo ensordecedor resonó desde la entrada. La puerta principal se abrió de un golpe. Un grupo de hombres, todos vestidos de negro y armados, irrumpió en el lobby. «¡Nadie se mueva!», gritaron, apuntando con sus armas a la multitud. La confusión se transformó en un caos absoluto. «Todos al suelo», instó uno de los nuevos intrusos, y en un instante el escenario se convirtió en un campo de batalla. Bianca se lanzó hacia Lía, cubriéndola, sintiendo el terror arder en su pecho. El sonido de disparos resonó, pero todo se tornó un relámpago de movimiento. La gente gritaba, se lanzaba al suelo, y los hombres enmascarados respondieron disparando. «¡Mateo, corre!», gritó Bianca, sintiendo que el mundo se sacudía a su alrededor. Las sirenas de la policía se acercaban, pero el desenfreno era palpable. Julián había desaparecido en la confusión, y los hombres enmascarados se estaban resguardando. Pero fue en ese caos y confusión que Bianca dio algo que la hizo detenerse. Uno de los hombres enmascarados, en medio de la refriega, se quitó la máscara. Y el rostro que vio la dejó helada. Era su madre. «¡Mamá!», gritó Bianca, la incredulidad transformándose en horror. «¿Qué haces aquí? Bianca, necesito que no hay tiempo para explicaciones. Ellos vienen por nosotros». Su madre, con el rostro pálido, miraba a su alrededor con urgencia. «Esto no es lo que parece. Tienes que entender». La confusión se apoderó de Bianca. La verdad que había estado buscando en su vida se hizo añicos en ese momento. Su madre, la misma mujer que creía haber tenido alejada por tanto tiempo, estaba envuelta en el mismo caos que casi le había costado la vida. Un disparo resonó muy cerca y la madre de Bianca, con el rostro lleno de miedo, tropezó hacia atrás. Los ojos de Bianca se abrieron como platos cuando vio la mancha roja expandirse en la camisa de su madre. «¡Mamá, no!», gritó corriendo hacia ella con el alma desgarrada. «¡Bianca, no!». La madre levantó la mano, pero era demasiado tarde. El amor y el horror colisionaron en su pecho. Ella se quedó paralizada mientras su madre caía al suelo, el eco de su cuerpo resonando en el suelo de mármol. Todo girando, todo cayendo a pedazos. La multitud se dispersó, pero Bianca no podía moverse. «¿Por qué, mamá?». El llanto le brotaba con desesperación mientras miraba a su madre en el suelo. En un instante,
Lo que había creído cierto se transformaba en un laberinto de mentiras. El rostro de Julián apareció nuevamente en su mente, y con él todos los sueños que había tenido. «Dime la verdad», murmuró, apenas consciente de los hombres aún disparando, de los policías gritando órdenes. El silencio se cernía sobre ella, una sombra pesada. «Tú eres parte de esto, Bianca», murmuró su madre, con los labios temblando, mientras la vida se desvanecía de sus ojos. «Tú eres la clave». Todo se oscurecía. Bianca sintió que la tierra se desmoronaba a su alrededor. La revelación la golpeó con toda su fuerza, y aún así, el eco de la muerte de su madre retumbaba en su cabeza. «No, esto no es real», gritó Bianca, mirando a su alrededor, buscando respuestas, buscando a Julián. Pero él estaba perdido en el caos, y ella estaba atrapada en su propio infierno. Las luces de las patrullas reflejaban un mundo envuelto en tragedia, pero la controversia seguía viva en su pecho. Había una verdad siniestra, algo oscuro que aún no entendía. «¿Por qué, mamá? ¿Por qué?» Sus palabras se perdieron en el aire. El círculo interminable de la traición se cerraba sobre ella, y en ese momento Bianca supo que su vida jamás sería igual. Con lágrimas ciegas miró a los policías que gritaban órdenes, pero su mente estaba atrapada en un torbellino. «Regrésame a lo que conocía», deseaba en su interior. Pero justo cuando pensaba que la oscuridad ya no podía hacerse más espesa, una aparición sorprendente la sacudió. Un hombre surgió del fondo de la multitud. Un viejo conocido, Tomás, amigo del barrio, el tipo que siempre había estado presente para ayudar, para servir de apoyo. «¡Bianca!», su voz resonó, y ella se volvió, horrorizada al ver el caos detrás de él. Era un hombre diferente. Su mirada era dura, casi calculadora. «¡Qué casualidad encontrarte aquí!». El instante de reconocimiento dejó sin palabras a Bianca. «¿Tú qué haces aquí?». La voz de Tomás resultó indiferente, casi burlona. «Oh, ya sabes, hacer un poco de limpieza. Hay cosas que la gente no debería saber, y tú estás en medio de eso». Esas palabras le golpearon como una ola. «¿Qué quieres decir?», trató de acercarse, pero fue detenida. Tomás era el tipo que siempre había mantenido todo en orden, pero ahí, en medio de la confusión, se sentía como un traidor. «Es una larga historia», sonrió, pero era una sonrisa helada. «Y ahora tienes que elegir de qué lado estás. Esta es la última oportunidad, antes de que todo se desmorone». Bianca sintió el nudo apretarse de nuevo en su garganta. ¿Qué más le ocultaban? El suelo temblaba bajo sus pies mientras comprendía que la traición era más profunda de lo que había imaginado. La vida que había conocido estaba a punto de desmoronarse. ¿Con quién estaba realmente? Las revelaciones no cesaban. Todo confuso, todo al borde de colapsar. «¿Quién eres ahora, Tomás?». La voz le tembló y sintió que el aire se tornaba más pesado. Con los hombres disparando y su madre en el suelo, la verdad la acechaba como un predador. ¿Sobreviviría a este nuevo caos? ¿Y qué significaba todo esto para Lía? Con cada pregunta, el caos aumentaba, y Bianca supo que las sombras estaban a punto de devorarla. El tiempo corría, la vida giraba, y el futuro se tornaba más sombrío. En ese instante revelador, sus ojos se encontraron con los de Julián, y la conexión se rompió de un modo que nunca hubiera imaginado. Una verdad aterradora se avecinaba, y solo un camino parecía posible:
Las luces de las patrullas reflejaban la desesperación en su rostro. El desenlace estaba más cerca de lo que creía, y la promesa de la verdad estaba a punto de salir a la luz, trayendo consigo consecuencias que nunca imaginó. Bianca se sentó en el suelo helado, aún sintiendo el golpe de la traición y el horror. Su madre yacía frente a ella, los ojos cerrados, y la vida escapándose de su puerto. La confusión giraba en su mente como un torbellino. Todo había cambiado. La revelación de su madre, de Mateo, de Tomás, le dio un golpe devastador. «Mamá, por favor». El llanto se escapó de sus labios, como un eco de dolor. «No podemos quedarnos aquí», gritó Mateo, rompiendo el instante. «Bianca, tenemos que salir ahora». La urgencia en su voz la sacó del trance. La sala era un caos. Los hombres armados, la policía, el sonido de las sirenas que se acercaban. Todo se mezclaba en un torbellino de peligro. Julián, atrapado entre la muchedumbre y las sombras, la miró con ojos llenos de desesperación. «Bianca, escúchame, no sabía. No quería que esto pasara». Su voz era un susurro, temblando de angustia y pánico. Pero sus palabras, en lugar de calmarla, solo la llenaron de rabia. ¿Cuánto tiempo había permanecido en la oscuridad? ¿Cuántas mentiras había permitido que la rodearan? «No tengo tiempo para tus excusas», exclamó, sintiendo la fuerza del dolor corriendo en sus venas. Tenía que proteger a Lía, a sí misma. Las sirenas resonaban más cerca, y una nueva ráfaga de disparos rompió el silencio. El aire se tornó tenso. «¡Vamos!», ordenó Mateo, extendiendo la mano hacia ella. «Nos quedan minutos antes de que todo explote». Sin pensarlo dos veces, tomó la mano de Lía y la de Mateo, y juntos comenzaron a correr. Mientras escapaban del caos, Bianca notó que las luces parpadeaban, sombras que se movían en su dirección. «¡Viene más peligro!». La voz de su madre resonaba en su cabeza, pero no podía detenerse a pensar. El miedo corría por sus venas, y la urgencia de escapar se intensificaba. Sin embargo, la dirección que tomaron las llevó hacia un callejón. Las sirenas resonaban detrás de ellos, pero el callejón estaba oscuro y lleno de desechos. «¿Dónde vamos?», preguntó Lía, mirando a su madre con ojos llenos de miedo. Bianca sintió un nudo en su garganta. Necesitaba proteger a su hija, pero la verdad las perseguía. «Por aquí», murmuró Mateo, guiándolas hacia una puerta al final del callejón. La empujó y, para su sorpresa, se abrió. Al entrar, se encontró en un sótano frío y oscuro, pero al menos era un respiro lejos del caos exterior. «Esto tiene que terminar», pensó, mientras se sentaba en el suelo, sintiendo que el miedo la envolvía. Pero en medio de la desesperación, una chispa de determinación volvió a encenderse. Miró a Mateo. «¿Qué sabes de toda esta red de mentiras? ¿Qué pasó realmente?». Mateo, con el rostro pálido pero decidido, comenzó a contar la historia de cómo él había sido forzado a involucrarse con los hombres enmascarados, la verdad sobre su madre y la conexión con Julián. Cada palabra que pronunciaba la empujaba más hacia la realidad de su pasado, y el peso de cada revelación la hacía sentir más fuerte. Julián nunca fue quien pensaste que era. Estaba en esto desde hace mucho tiempo, y la caída de Mateo es solo un pequeño capítulo de un libro que está lejos de terminar. «¿Qué significa eso?», preguntó Bianca,
sus manos temblando de angustia. Pero antes de que Mateo pudiera responder, un sonido resonó en la puerta. ¿Quién está ahí? Sin pensarlo, Bianca le hizo señas a Lía y a Mateo para que se escondieran. La tensión era densa. Con el corazón latiendo en su pecho, esperó mientras la puerta se entreabría lentamente. La figura que entró era familiar. «Bianca, ¿estás aquí?» Era Tomás, mirando a su alrededor, seguro de que había encontrado la salida. «Tomás, ¿qué haces aquí?» Se sintió aliviada al verlo, pero el alivio se mezclaba con la inquietud. «¿Puedes ayudarnos? Necesitamos salir de aquí. ¡Rápido!», dijo, empujando a Mateo hacia la salida. «¿Dónde está Julián? Tiene que haber una manera de salir de todo esto». Él está detrás de esto», respondió Mateo, sus ojos llenos de incertidumbre. «Debemos encontrar la verdad. Si sigue vivo, todo puede desmoronarse». El plan se estaba formando en la mente de Bianca. Tal vez había una manera de terminar con todo, de descubrir la verdad y terminar con el ciclo de traiciones. Tenía que ser fuerte por Lía, por su madre, por Mateo. «Debemos enfrentarlo y a todos los demás», exclamó Bianca, sintiendo el fuego de la determinación arder dentro de ella. «Vamos a terminar con esto, juntos». Mientras salían, la adrenalina corría por sus venas. La verdad sería revelada y la lucha apenas comenzaba. La luz al final del túnel comenzó a brillar, pero el camino sería complicado. La vida de Bianca estaba a punto de transformarse para siempre, y ahora, sin importar lo que sucediera, tenía un propósito claro. Antes de avanzar hacia el umbral, hizo una pausa. No estaba sola en esta lucha. Con Mateo y Lía a su lado, se sintió fuerte, capaz de acoger cualquier resultado. El destino estaba en sus manos. Si tan solo supiera lo que le deparaba el futuro. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Estás listo para seguir esta historia y descubrir qué pasa después? Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Así que aplasta ese botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Quiero leer tus reacciones y teorías sobre este final. Inunda la sección de comentarios con tus pensamientos. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Tu apoyo hace la dif.